La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este sermón que hemos preparado para el 10º domingo del tiempo de Pentecostés. Es una bendición seguir creciendo en la fe juntos como hermanos y miembros de la Iglesia Luterana Cristo, como también como sembradores y los estudiantes de la Academia Cristo. Damos un cordial saludo a cada uno de ustedes y deseamos que sigamos creciendo juntos en la fe, en el crecimiento de la gracia. El texto que vamos a meditar en este día está tomado del profeta Jeremías, el capítulo 23, los versículos del 23 al 29. Así nos dice la palabra de Dios. Yo soy Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo no he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? No piensan como hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Este es el pasaje que vamos a meditar. Mis hermanos, amigos en Cristo Jesús, el tema que tenemos para este día, el amor a la palabra nos trae divisiones entre los más amados. San Pablo escribió a los Efesios enseñándoles y recordándoles, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, y a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Efesios capítulo 4. Es muy claro lo que enseña Dios por medio de Pablo. Guardar la unidad en la vida espiritual, porque hay un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios que es Padre de todos. Estos versos no necesitan mucha explicación porque nos llevan a ver a Dios y a su palabra como una sola. Es por esto que nosotros como luteranos confesionales vemos las doctrinas de la Escritura como una sola, porque ella solo enseña la verdad del pecado y del perdón. Pero esas dos palabras, pecado y perdón, encontramos que hay muchas explicaciones y hasta especulaciones y todo porque muchas personas solo hablan de Dios no teniendo en cuenta su palabra, sino lo que su corazón y su razón les dicta. En las señales antes del fin, nuestro Señor Jesucristo dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible aún, a los escogidos. Lastimosamente, hay falsos maestros, y estos existen desde que entró el pecado al mundo, y el trabajo de ellos es dividir y dividir y dividir la verdad de la palabra de Dios hasta que nadie sepa cuál es la voluntad de nuestro Dios. ¿Qué tanto nos importa a nosotros que se predique la falsa doctrina? Es una pregunta interesante que estamos planteando en el mensaje de hoy. Tal vez, al pensar en la respuesta a esta pregunta, tendremos un sentimiento de poco interés porque creemos que la falsa doctrina nunca hará parte de lo que creemos. Pero en realidad sí es un problema, porque el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, como lo enseña Pedro en su primera carta. El diablo es tan sutil que usa la falsa doctrina en nuestra vida
cuando escuchamos, hablamos o actuamos sin tener en cuenta lo que dice la palabra de Dios, y es donde solo pecamos contra nuestro Dios y su palabra. Pero también empezamos a comportarnos como los falsos maestros que solo queremos justificar nuestros actos pecaminosos con la falsa doctrina. Mis hermanos y amigos en Cristo Jesús, en los tiempos del profeta Jeremías, Judá tenía muchos problemas espirituales. Tampoco podían decidir como nación porque estaban viviendo el cautiverio en Babilonia. Dios había comisionado a los reyes y a los profetas para que estudiaran y hablaran a su pueblo la verdad de la palabra, pero algunos reyes de Judá, y recuerden que de Judá es la promesa del Salvador, muchos de estos reyes no estudiaban la palabra de Dios, y tanto ellos como su pueblo entraron en un enfriamiento espiritual. Y los profetas, que también necesitaban tener un contacto con la palabra, e ignoraron lo que Dios había dicho por medio del profeta Jeremías acerca del juicio de Dios a su pueblo infiel por adorar a Baal. Ese nombre de Baal, los israelitas lo designaban al Dios de la naturaleza, de la fertilidad, porque la palabra Baal significa Señor, amo, esposo. Y los falsos profetas llegaron a decir que Dios no estaba con ellos, porque Dios no puede estar en todas partes, y por esto tenían a este Dios local para adorarlo. Es ahí donde vemos la respuesta de Dios usando al profeta Jeremías, señalando esa falsa doctrina. Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? El diablo, como un león rugiente, ataca fuertemente a nuestras familias, ataca nuestros empleos, nuestra salud y lo más importante, ataca nuestra relación con nuestro Dios y nos hace creer que Dios está lejano de nosotros, que no está interesado en nuestras vidas y que en verdad Él no quiere tener una relación con cada uno de nosotros. Y por esto llenamos nosotros este vacío con pequeños dioses como abusar del alcohol, de sustancias psicoactivas, de caer en una vida sexual desordenada, escuchar consejos de los incrédulos y hasta escuchamos a nuestra familia que nos dice, desde que abandonaste la religión verdadera, solo tienes problemas. También empezamos a visitar brujos y hasta intentamos tener amuletos donde buscamos la protección de cualquier cosa menos de Dios. Esto es el resultado, mis hermanos, de escuchar a falsos profetas, tal como Dios lo denunció por medio del profeta Jeremías. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo soñé, soñé. ¿Y hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Al escuchar estos versículos es donde nosotros nos damos cuenta que esas actitudes pecaminosas nos hacen merecedores de la muerte eterna por confiar en otras cosas, por confiar en falsos profetas, por confiar en personas y menos en Dios. Y que reconozcamos que hemos sido una presa fácil para nuestro viejo hombre, hemos sido una presa fácil para el pecado que vive dentro de nosotros y así hemos obedecido a personas que no tienen la misma fe, haciendo división con nuestro Dios. Por esto, mis hermanos, estamos aquí. Estamos hoy reunidos viendo cómo Dios destruye la palabra de los falsos maestros, porque esta palabra, como lo dijo Dios con el profeta Jeremías, es paja. En cambio, la palabra de Dios es trigo, es un alimento fuerte y sólido. Esta palabra es poderosa.
Es un fuego que consume el tejido frágil de nuestra propia justicia. Es el fuego que nos purifica para el Señor. Es como un martillo poderoso que golpea hasta ablandar al corazón más duro, de modo que sea creado de nuevo. Si leemos el capítulo 23 de este libro de Jeremías, vamos a encontrar esta verdadera y preciosa palabra de Dios, como Él nos habló diciendo: he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. El profeta está hablando de Cristo, está hablando de nuestro Señor y Salvador, que es nuestra justicia. En el Nuevo Testamento entendemos muy bien lo que significa Cristo, justicia nuestra. Pablo nos ilustra de esto escribiendo a los romanos: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para que todos los que en él creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cristo es nuestra justicia, porque Él recibió el castigo de parte de Dios y nosotros recibimos el perdón. Cristo es nuestra justicia porque Él llevó una vida perfecta por nosotros, predicó perfectamente la palabra de Dios y Él fue el profeta perfecto del cual habló Moisés. Y por eso hoy nosotros somos perdonados de nuestro pecado, no solamente hacia el primer mandamiento, sino también de nuestro pecado de ir en contra de la palabra de Dios con nuestros pequeños dioses que hemos creado. Por eso, esos ataques del diablo que hoy en día recibimos son más fuertes y certeros. Ha creado en nosotros un moralismo donde aprobamos las cosas de los incrédulos. Ya sabemos, haciendo los pequeños dioses. Y las aprobamos porque no queremos perder una amistad, no queremos perder la familia, no queremos perder un empleo. Pero el Espíritu Santo nos anima que no tengamos miedo a estos que creen que entre más hablan, saben más. O frente a aquellos que tienen un poder o influencia sobre nosotros, como nuestros padres, como nuestros hermanos o familia cercana, cuando atacan nuestra fe, queriendo apartarnos de nuestro Dios. Usted y yo somos hijos de Dios, influenciados por el Espíritu Santo, quien por amor a nosotros nos ha dado la valentía de predicar la palabra de Dios a todas las personas, aunque esto nos traiga problemas. Es lo que escuchamos del Evangelio para el día de hoy, cómo Jesús enseñó que habrían disensiones a causa de la verdad. Y estas disensiones las vamos a tener por no obedecer al incrédulo, por no obedecer a Dios. Esas disensiones vamos a tenerlas porque el diablo siempre nos va a atacar. Por eso cuando nosotros obedecemos a Dios y no obedecemos al incrédulo, estamos diciéndole no a Satanás. Y es aquí donde llegan las disensiones. Por esto es fácil en la práctica ver cómo ellos nos acusan en nuestras vidas de creyentes. Y estos los que nos acusan en nuestras vidas de creyentes son las personas más cercanas a nosotros, aún que ellos por los que compartimos el techo. Pero aunque ellos nos ataquen, nosotros vamos a mostrar amor al predicar la ley. Mostramos amor al orar por ellos. Mostramos amor al anunciarles que para ellos también es la justicia de Cristo, porque su obra fue por todo el mundo. Y así, mis hermanos, nosotros siempre vamos a mantener la puerta abierta para que ellos puedan escuchar y creer que también la vida eterna es para ellos. Y esto
nosotros vamos a pedir al Espíritu Santo que seamos ejemplo de tolerancia, ejemplo de benevolencia, para que ellos vean que aunque no les guste lo que creemos, siempre vamos a mostrar a ellos la necesidad de Cristo en sus vidas para que ellos no peleen más con Dios. Porque estas discrepancias son con Dios y así el mismo Espíritu Santo les convencerá para que vivamos juntos en la misma fe hasta que partamos de este mundo, para que estas discrepancias también muestren esa oportunidad de ver el poder de la palabra de Dios en nuestras vidas. Mi oración, sigamos fieles a la sana doctrina, predicando la ley y el evangelio, hasta que seamos llamados a la presencia de nuestro Dios. Amén. Oremos. Te damos gracias, Padre de amor, por medio de tu amado Hijo Jesucristo, porque nos has dado el perdón de nuestros pecados, la vida eterna, la salvación. Oramos por cada una de nuestras familias. Bendícelas, fortalécelas. Sabemos que en nuestras familias hay enfermos, como Socorro, como Yoli, Mariano, como Nelly. Ayúdales, fortaléceles en su lecho de enfermos. También seguimos orando por la mamá de las hermanas Agudelo, por su cuñado Saúl. Bendice también a la mamá o al papá de nuestra hermana Piedad, como también al papá de Marianela en Chile. Queremos seguir orando por aquellos hermanos que tienen sus dolencias físicas para que les ayude, les fortalezcas. Bendice a nuestro sembrador Lester, dale consuelo, como también a nuestro hermano Luis Astudillo, dale consuelo a él y su familia por la pérdida de sus familiares en esta semana. También queremos orar por aquellos que cumplieron años, como nuestro hermano pastor Tony, y bendice también la recuperación de nuestro hermano pastor Elkin, que pueda volver a sus actividades diarias. También, Señor de los cielos, queremos orar por esta tu iglesia para que nos mantengas unidos en la fe, para que sigamos predicando la fiel palabra de Dios. Damos gracias por el techo, la comida, el vestido. Te presentamos a aquellos que tienen adiciones a las drogas, al alcohol, a los juegos de azar, para que les ayude, Señor, y puedas mostrarles la libertad que hay en Cristo Jesús. Señor de los cielos, te pedimos una bendición sobre esta semana para que el ministerio de Academia Cristo y de nuestra Iglesia Luterana Cristo siga creciendo y fortalecidos en la fe. Todo eso lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, amigos en Cristo Jesús, Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad.